Como era de esperar, muy bien arreglados, con el uniforme bien planchado y acompañados de sus padres, decenas de estudiantes comenzaron a llegar a sus respectivas escuelas en este primer día de clases. Un día que comenzó con la entrada al toque de la campana y los honores a la bandera. Posteriormente se dio paso a la primera clase para los alumnos de primer grado de primaria, en donde el sentimiento que les provocó dejar a su mamá para ingresar al salón de clases hizo que muchos niños rompieran en llanto, como esta pequeña que apenas si podía hablar de tanto llorar. No. ¿A dónde te quieres ir? A la casa con mi mamá. Oye, pero aquí te vas a divertir, ¿o no? No. ¿Por qué no quieres estar en la escuela? No quiero. Otros niños estaban muy emocionados que hasta nos presumían a sus nuevos amiguitos. ¿A ser maestra o algo? Sí. ¿Quieres ser un día maestra? Sí, ¿Por qué quieres ser maestra? porque me gusta. ¿Algún día te gustaría dar clase? Sí. ¿Ya tienes amiguitos aquí? ¿Cuántos amiguitos ya tienes? Tengo 2. Ya me dijo mi mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? A ver. Me dijo que si me portara bien, no me iba a regañar el maestro. En este día, el trabajo más fuerte fue para los maestros de primer grado, quienes tenían que arreglárselas para tranquilizar a los que lloraban, controlar a aquellos que solo querían jugar y, lo más difícil, captar la atención de estos chiquitines, como nos explica el profesor Manuel Aguilar. Más que nada conocernos, que los niños se sientan en confianza conmigo y que yo les dé la confianza necesaria para que ellos puedan participar y lo normal. En primarias como el artículo 123 de Coatzacoalcos, los directivos se encargaron de dar un recorrido a los pequeños por las instalaciones y conocer lo que a partir de hoy será su nueva casa de estudios. La directora Sara Guillermina Torres Zúñiga aprovechó para desearles lo mejor a los estudiantes en este nuevo ciclo escolar. Yo les deseo que pongan todo su entusiasmo, todo su corazón, porque es como una carrera que hoy iniciamos, es como un maratón esto, ¿no? De que a ver quién llega primero, y el que llega primero es por mejores calificaciones, mejor conducta. La Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, en voz de su representante Esteban Lara Álvarez, informó que en total 300,000 estudiantes del sur de Veracruz ingresaron a las aulas de clases, de los cuales 65,000 son del antiguo Puerto México. Ha incrementado un poquito la matrícula, estamos todavía esperando el corte final que se va a presentar durante estas 2 primeras semanas de clases, porque todavía hay algunos movimientos en algunos planteles, algunos padres de familia están inscribiendo todavía a sus alumnos y estaremos muy al pendiente del corte final, ¿no? Para muchos es el primer día, para otros un día más de escuela, pero para todos significa el inicio de otro peldaño en la carrera estudiantil. Fluvio César Martínez, Más Noticias.